La idea de hoy es hacer un pequeño repaso de los contenidos que hemos trabajado en esta unidad, los que van a ser revisados en una actividad que vamos a realizar para la próxima semana. Ya entonces vamos a hacer un pequeño paseo por todo lo que hemos trabajado hasta ahora, partiendo por las medidas de posición, las medidas de dispersión, y a ver si alcanzamos a trabajar hoy día también lo que era la probabilidad, que fue lo último que vimos. ¿Ya? Vamos a comenzar con las medidas de posición. Esto lo alcanzamos a ver en clases así de pasadita nomás. Eh, las medidas de posición son los que nos permiten saber en qué lugar se ubica una variable dentro de una muestra. En el ejemplo que tenemos aquí, el que vamos a hacer ahora, dice, la tabla adjunta muestra una distribución de frecuencias agrupada en 8 intervalos consecutivos de igual amplitud. O sea, todos son iguales, pero la verdad que nos da lo mismo, por eso se le pusieron letras. ¿En qué intervalo se encuentra el percentil 40? Ya, vamos a hacer un pequeño recuerdo de esto. El percentil 40, nosotros lo notamos como así. Eso significa que vamos a buscar aquel valor de la variable que esté en la posición 40 de un total de 100. Para eso, lo que nosotros hacemos es aplicar una fórmula que nos va a dar la posición un poquito más la cámara. Y esta fórmula era n por k partido por 100, donde k es el 40 y n es el total de datos. Por lo tanto, nuestra primera parte de la fórmula para encontrar el P40, el percentil 40, es igual a n por 40 partido por 100. Nos falta encontrar n. El n para que se enfoque un poquito la cámara, ahí sí. El n lo encontramos aquí. Si miramos nuestra tabla, nosotros lo que tenemos que hacer cuando nos pidan medidas de posición es generar una columna donde vamos a tener la frecuencia acumulada. Vamos a hacer una línea para que nos quede más ordenadito. Eso quiere decir que aquí vamos a tener nuestra F mayúscula, o la frecuencia acumulada. Y eso se obtiene sumando cada una de las frecuencias que tenemos hasta cada intervalo. O sea, partimos con 4. En el siguiente intervalo, tomamos el 4 anterior, le sumamos los 5, lo que nos da 9. En el siguiente intervalo, a los 9 que tenemos, le sumamos 6, nos da 15. Y así sucesivamente. O sea, el siguiente va a ser 22. El que sigue 30. 39. 49. Y en el último nos da 60. Esta tabla de frecuencia acumulada nos da dos datos importantes. Uno, cuánto tenemos en cada uno. Y en este final nos dice cuánto tenemos en total. Son 60. Entonces, nuestro n, en este caso, es 60. Por lo tanto, para encontrar la posición del percentil 40, nosotros multiplicamos 60 por 40 partido por 100. Al resolver este ejercicio podemos simplificar por 10 aquí, por 10 acá, lo que nos deja 6 por 4
partido por 1, y eso nos da 24. O sea, el percentil 40 está en la posición 24. Si vamos a la presentación, buscamos aquella frecuencia acumulada que nos dé precisamente un número mayor a 24. Dijimos que aquí estaba el 4, el 5, perdón, el 9. Después del 9 teníamos el 15, 22. Después venía el 30, 39, 49 y 60. La primera frecuencia acumulada que es mayor al 24, que es la posición que nosotros obtuvimos, es esta. ¿En qué intervalo se encuentra entonces el percentil 40? Se encuentra en el intervalo J. Vamos a la alternativa y nos da que la alternativa correcta sería la alternativa A. Entonces, cuando nos piden una posición, una medida de posición, nosotros tenemos que determinar en qué posición está dentro del total de datos que tenemos. Y en este caso era 60, y la posición que nosotros estábamos buscando era el que estuviera en el lugar 24. Luego miramos la frecuencia acumulada y buscamos aquella frecuencia acumulada que sea mayor a este valor que obtuvimos. Por eso nos quedamos con el 30. Y miramos el intervalo que tenga esa frecuencia acumulada, que es el intervalo J en este caso. ¿Ya? Ahí está la respuesta de esta primera. Vamos a la siguiente. El gráfico adjunto muestra un conteo de las centrales eólicas según su capacidad de generación eléctrica en megavatios, donde los intervalos son de la forma cerrado-abierto y el último es de la forma cerrado-cerrado. ¿Ya? Eso es lo que nos están diciendo ahí. ¿En qué intervalo se encuentra el tercer cuartil? Cuando hablamos de tercer cuartil, nos referimos a lo siguiente. Recordemos que hablamos de escribirlo como cuartil 3, pero en algunos textos lo van a encontrar como U3, aunque nosotros solo vamos a trabajar como quintil. Pero en algunos textos eso aparece como cuartil por su trabajo en inglés. ¿Ya? Entonces nos quedamos con el C3. El C3 y cualquier cuartil va a tener una fórmula similar a la anterior, pero en vez de estar dividida en 100, va a estar dividida en 4. Y arriba, en el numerador, nos quedamos con n por k. ¿Cuánto vale k en este caso? K va a valer 3. Nos falta determinar n. Para determinar n, vamos a tener que hacer una tabla de frecuencias. En esta tabla de frecuencias, nosotros vamos a anotar los intervalos que nos da el histograma que tenemos aquí. Lo voy a volver a mostrar y después les muestro cómo queda la tabla. Si observamos esto, nos queda que en el primer intervalo tenemos 3, en el segundo intervalo tenemos 5, en el tercer intervalo tenemos 1, en el intervalo siguiente no se aparece nada, así que queda 0, y en este intervalo tenemos 4, y en el último volvemos a tener 1. Entonces nuestra tabla va a quedar de la siguiente manera. Voy a tener un intervalo del 10 al 30, otro intervalo del 30 al 50, el siguiente intervalo va del 50 al 70,
el intervalo que está vacío igual lo notamos, de 70 a 90, y el último, no, me quedan dos intervalos más, de 110, de 90, perdón, a 110, y el último es de 110 a 130. Y las respectivas frecuencias son las siguientes. Dijimos 3 para el primero, 5 en el segundo, 1 en el tercero, 0 en el cuarto, 4 en el penúltimo y 1 en el último. Se los muestro. Así queda la tabla. Intervalo de 10 a 30, 3. De 30 a 50, 5. De 5 a 70, 1. De 70 a 90, 0. De 90 a 110, 4. Y de 110 a 130, siendo este último cerrado, 1. Hacemos la frecuencia acumulada, que la vamos a necesitar tanto para saber cuántos hay en total, como para ubicar nuestro tercer cuartil. Tenemos 3, le sumamos el 5, nos da 8, le sumamos el 1, nos da 9, con 0, 9, con 0 se mantiene ese 9, 9 más 4 son 13, por lo tanto el último es 14. Eso es mi n. Por lo tanto, si quiero encontrar la posición del tercer cuartil, lo que yo hago es multiplicar n, que es 14, por k, que es 3. Recuerden que el k lo encontramos ahí. Todo eso partido por 4, porque son cuartiles. Resolvemos este ejercicio. Lo voy a hacer simplificando el 14 y el 4. Aquí me queda un 7, aquí me queda un 2. 3 por 7 es 21, 21 medios, y la mitad de 21 es 10,5. En esa posición voy a encontrar el tercer cuartil. Busco dentro de mi tabla, en la frecuencia acumulada, la posición 10,5, buscando la frecuencia acumulada que sea mayor a eso, la primera que lo sea. Y en este caso es esa, que corresponde a este intervalo, de 90 a 110. En ese intervalo tenemos el cuartil 3. Le voy a pedir a los que hayan llegado recién que pongan presente en el chat para no tener que estar perdiendo tiempo pasando la lista. Entonces vamos a las alternativas y nos encontramos con que la alternativa correcta para este ejercicio sería la letra D, de 90 a 110. ¿Alguna duda hasta aquí con las medidas de posición? Esto no es difícil, ¿ya? En todo caso, en la evaluación voy a preguntar por estas mismas dos. Recordemos que existían otras. Existían los deciles y los quintiles, aparte de estas otras dos. La fórmula cambia, o sea, pucha, ¿cómo lo explico? La parte de abajo, el 100, el 4, eso va cambiando. Sí, creo que te entendí, mira. Entendí la pregunta. Es que se me olvidó el nombre. Ya, las medidas de posición se caracterizan por, bueno, son las siguientes. Tenemos percentiles, deciles, cuartiles y quintiles. Todas tienen una fórmula que nos permite saber en qué lugar de nuestra muestra está cada posición. Para los percentiles, la fórmula es
n, o sea, el total de datos, por k, pero como son percentiles, se parte por 100. En los deciles, es n por k, pero termina partido por 10. En los cuartiles, es n por k, pero partido en 4. Y en los quintiles, es n por k, partido en 5. ¿Ya? Esas son las fórmulas que tenemos que trabajar. Ya, vamos a la siguiente. Gracias. Medidas de dispersión. Las medidas de dispersión son 3. Tenemos el rango, que es la más fácil de todas, porque nosotros restamos al máximo, le restamos el mínimo. O sea, miramos nuestra variable, buscamos cuál es el mayor, cuál es el menor, y lo restamos. Eso nos va a dar el rango. Y de ahí vienen las otras dos, que son la varianza y la desviación estándar. En la varianza, lo que nosotros hacemos es lo siguiente. Calculamos el promedio de la muestra y eso se resta con cada variable. Cada una de esas sustracciones se va a elevar al cuadrado. Por lo tanto, de lo mismo, si aquí nos da negativo, el resultado va a seguir siendo positivo igual. Todos esos resultados se van a sumar. Desde el primero hasta el último. Y ese resultado se divide por el total de datos. Se ve más feo de lo que es en realidad al aplicarlo. Pero calculamos el promedio. Ese promedio se resta con cada una de las variables por separado. Luego, cada una de esas restas se eleva al cuadrado. Y luego sumamos todos esos valores y los dividimos por el total de datos. La desviación estándar es sacar la varianza, y la varianza se anota de esa forma, y le calculamos su raíz. Esa es la desviación estándar. ¿Para qué me sirven estos? Estos tres valores me sirven para poder determinar si el promedio que nosotros calculamos de una muestra es representativo de la muestra en sí. Si nos da cercano a 0, es porque la muestra en realidad es muy cercana al promedio. Pero si los valores se empiezan a alejar del 0, son muy grandes, significa que nuestra muestra no se puede representar a partir del promedio. Recordemos que el promedio asume que todos los valores son iguales. Esta fórmula la vamos a ocupar. Que es fea, pero es bastante más simple de lo que parece. Vamos al ejercicio. El ejercicio dice lo siguiente. Vamos a calcular la desviación estándar, o sea, vamos a calcular la desviación estándar del conjunto 2, 2 y 8. Para calcular la desviación estándar, primero la varianza de ese conjunto y después le calculamos la raíz cuadrada. ¿Ya? Lo tengo aquí. Vamos a buscar la desviación estándar de este grupo de datos. De pasadita, veamos al tiro cuánto es el rango, que es bastante simple, aunque no lo vamos a ocupar para el cálculo en sí, pero solo para saberlo. Al mayor, que es 8, le restamos el menor, que es 2, nos da que las variables tienen una distancia de 6. El rango es 6. Lo otro que hay que calcular es el promedio, y ese sí lo vamos a ocupar. Para calcular el promedio, recordemos que se suman todos los datos y se divide por el total de datos. Esto nos da 12 dividido en 3, lo que nos da un promedio de 4. Vamos a calcular la desviación estándar. Perdón, la varianza. Vamos a calcular la varianza. Para la varianza, a cada promedio, o sea, al promedio, le restamos el valor de cada variable. Este va a ser mi x1, este va a ser mi x2, este va a ser mi x3. O sea, aquí va a ir un 2 y lo elevo al cuadrado. Más el siguiente.
4 menos 2 y lo elevo al cuadrado. Más el siguiente. 4 menos 8 y lo elevo al cuadrado. Todos esos valores se dividen después por 3, que es el total de datos que tengo. 1, 2, 3. N vale 3. Resolvemos esto. Nos queda 2 al cuadrado más 2 al cuadrado más menos 4 al cuadrado. Todo eso partido por 3. Recuerden que cuando tengo un exponente, o sea, una potencia cuya base es negativa, tiene que ir escrita con paréntesis para considerar el menos dentro de la potencia. Y cuando el exponente es par, esto termina siendo positivo, así que me va a quedar 2 elevado a 2 es 4, 2 elevado a 2 es 4, y menos 4 elevado a 2 es 16 positivo. Todo eso dividido en 3. Terminamos el ejercicio de esta parte. 4 más 4 son 8, y 8 más 16 son 24. 24 dividido en 3. O sea, 8. Eso quiere decir que mi varianza es 8. Pero no me preguntan por la varianza, me preguntan por la desviación estándar, que es sacarle la raíz a la varianza, o sea, la raíz de 8. Que recordemos, se puede escribir como 2 raíz de 2. Recordemos el porqué de ese paso, por si alguien no se acuerda. Se escribe la raíz de 4 por 2, que es 8, y la raíz de 4 se puede extraer de la raíz como 2. Vamos a las alternativas. Y nos da que nuestra respuesta es la alternativa C. Si se fijan, aquí está la desviación estándar. ¿Ya? Está hecho como para que nos equivoquemos, hay que tener cuidado con eso. Vamos a la siguiente. Aquí me piden la varianza, o sea, me piden el primer paso. No necesito sacarle la raíz a eso. Y el conjunto es 11, 13, 15, 17 y 19. Y vamos a calcularle la varianza. Vamos a utilizar esa fórmula que teníamos recién. Vamos a aprovechar el tiro de volver a repasar el rango. El rango es tomar el más grande, el más pequeño y restarlos. Lo que me da un rango de 8. 19 menos 11, 8. Promedio, que lo vamos a ocupar. Sumamos el 11 más el 13 más el 15 más 17 más 19. Y todo eso lo vamos a dividir en 5. Esto nos da, tenemos 19 más 11, eso es 30. Aquí tenemos otros 30, son 60, 75. Partido en 5, por lo tanto mi promedio es 15. Un detalle con este promedio, si se fijan, estos números siguen un patrón. Son un número impar y el del medio tiene la misma distancia con estos valores. ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo determinar el promedio a través de esto. Lo mismo hubiese sucedido si hubiese tenido 13, 14, 15, 16 y 17. El promedio de este grupo de datos también es 15. ¿Ya? Para que ganemos un poquito de tiempo si es que se encuentran con eso. Para no ahorrarnos hacer este cálculo.
Vamos a nuestra varianza. A cada variable le restamos el promedio, o al revés, como están elevados al cuadrado, la verdad que nos va a dar lo mismo. Entonces 15 menos 11 al cuadrado, más 15 menos 13 al cuadrado. Voy a hacerlo más abajo, mejor para que me alcance el espacio, para no tener que borrar. Vamos aquí, y nos queda 15 menos 11 al cuadrado, más 15 menos 13 al cuadrado, más 15 menos 15 al cuadrado, más 15 menos 17 al cuadrado, más 15 menos 19 al cuadrado. Todo eso va a estar dividido por 5, que es el total de datos. Resolvemos el ejercicio. Aquí me queda 4 al cuadrado, más, este me va a dar 2 al cuadrado, 0 al cuadrado, menos 2 al cuadrado, más menos 4 al cuadrado. Todo eso dividido en 5. Desarrollamos los cuadrados, nos queda 16 más 4 más 0 más 4 más 16. Todo eso dividido en 5. Esto es 20, eso es 20, por lo tanto nos va a dar 40 partido en 5. ¿Ya? Nuestra varianza es 8. Nos dio lo mismo que el anterior, pero en el anterior nos preguntaban por la desviación estándar. Vamos a las alternativas y tenemos que la alternativa correcta en este ejercicio, como preguntan la varianza, sería la D. ¿Alguna duda con estas dos? No, ninguna duda, profe. Profe, Dime. la desviación estándar siempre va a estar elevada al cuadrado, mientras que la varianza, la desviación estándar siempre va a estar en raíz y la varianza va a estar elevada al cuadrado. La varianza se calcula elevando al cuadrado y cuando tengas que calcular la desviación estándar, esta se calcula sacándole la raíz a la varianza. Ahora, ojo, que hay ejercicios que a veces se plantean al revés. ¿En qué sentido? Yo aquí estoy haciéndolos calcular, ¿ya? Pero los ejercicios de un nivel un poco más complejo te los presentan de la siguiente manera. Te dan la desviación estándar del conjunto y tú tienes que calcular otras cosas. Por lo tanto, tendrías que empezar a trabajar al revés. Si te dan la desviación estándar, tienes que elevarla al cuadrado y obtienes la varianza, por ejemplo. Hacer la inversa. Trabajarlo en forma inversa. Entonces tienes que saber diferenciar cuándo es una y cuándo es otra. ¿Ya? Entonces la pregunta que tú estás haciendo ahorita es muy importante que la manejen. La varianza se trabaja con los cuadrados, mientras que la desviación estándar es la raíz de la varianza. Profe, la otra duda. Dime. Vamos a ver toda la primera unidad, ¿cierto? En esta clase. Sí, o sea, mira, vamos a hablar que no alcance a ver todo lo de probabilidades, porque me falta un ejercicio más de medidas de posición y ya me quedan 10 minutos. Ya, pero me interesaba recordar esto porque esto es lo que tenemos más lejos. Ya. Ya, voy a continuar con la otra. En este ejercicio dice, se tienen los conjuntos A, que lo vemos acá, y B, que lo tenemos aquí. ¿Es correcto afirmar que A y B tienen igual? Y lo revisamos. Tenemos rango. El rango era restar el mayor y el menor.
Si miramos el primer conjunto, el menor es 7, el mayor es 10, por lo tanto el rango es 3. El rango de A es 3. Y en el caso del segundo, tenemos un 14, tenemos un 17, por lo tanto el rango de B también es 3. Por lo tanto la primera sí es. El rango sí es. El promedio. En el caso del promedio, nos vamos a encontrar con dos grupos divididos en 4. Pero si se fijan, esta suma comparada con esta suma es menor. Por lo tanto, el promedio de A tiene que ser menor que el promedio de B. Sin calcularlo, podemos decir que los promedios son distintos. Veamos la varianza, ¿ya? Y la varianza la vamos a hacer a mano, que es un poquito más larga. Tenemos que A es 7, 8, 9 y 10. Y tenemos que B es 14, 15, 16, 17. A ver, antes de hacerlo, intentemos hacerlo sin el cálculo, porque creo que también se puede. Al hablar de varianza, nos referimos a cómo varían estos conjuntos. Pese a que son grupos de datos distintos, cuando hablamos de varianza nos referimos a cómo se comporta el conjunto dentro de sus propios datos. Y si observamos el conjunto A, tiene una estructura similar al conjunto B. Ambos tienen 4 datos y ambos van de uno en uno. Por lo tanto, podríamos asumir que las varianzas sí son iguales. Ahora lo vamos a demostrar haciendo el ejercicio. Para eso, vamos a calcular el promedio. El promedio de esto es sumar los 4 datos, que nos da 17 más 17, son 34 cuartos. Por motivos de comodidad, lo voy a expresar como número mixto. Y esos son 8 enteros, 1 medio. 8 enteros, 2 cuartos en realidad, pero esos son 8 enteros, 1 medio. Mientras que este promedio, si sumamos, nos da 20, 31 más 31 son 62, 62 cuartos. Este promedio nos da 15 enteros, 1 medio. ¿Ya? 15 por 4, 60, nos sobran 2 cuartos, que es 1 medio. Tenemos los promedios. Los expresé con fracción porque es más simple para el trabajo que vamos a hacer. Ahora, hacemos la varianza. Nos queda 7 menos 8 medios, 8,5. Más 8 menos 8 medios al cuadrado. Más 9 menos 8 medios al cuadrado. Más 10 menos 8 medios al cuadrado. Todo eso partido por 4. Y la otra varianza, esta es la varianza de A. La varianza de B es 14 menos 15 medios al cuadrado, más 15 menos 15 medios al cuadrado, más 16 menos 16 medios, estoy escribiendo 2 medios al cuadrado, más 17 menos 15 medios, aquí me equivoqué. Voy a rayar encima, pero permítanme la licencia. 15 medios al cuadrado. Y otra vez le puse el 2 acá. 15 medios. Todo eso también partido en 4. Como no están partidos en 4, si es que tenemos diferencias, tendrían que estar en el numerador. Resolvamos cada una de estas. Esta me da menos 1,5
Este me da menos 0,5 al cuadrado. Este de acá me da 0,5 al cuadrado. Y el siguiente me da 1,5 al cuadrado. Mientras que en el denominador me encuentro con menos 1,5 al cuadrado, perdón, en la otra varianza, nos encontramos con menos 1,5 al cuadrado, menos 0,5 al cuadrado, 0,5 al cuadrado y 1,5 al cuadrado. O sea, las dos operaciones terminan siendo la misma. Por lo tanto, la varianza de A y la varianza de B son iguales. Pero si los conjuntos tienen la misma cantidad de elementos y varían de la misma forma, entonces las varianzas son iguales. Ya, me quedan 2 minutos, voy a ver si alcanzo a mostrarles algo de lo otro. Sería la 1 y la 3, ¿ya? La letra C en este caso. Ya, probabilidades. Esta facilita, cortita. Ya, Antonio compra 2 N bolitas, de las cuales la mitad de ellas son de color, asumo que azul, porque faltó esa palabra ahí, y la otra mitad es de color amarilla. Y las guarda en una bolsa que ya tenía 5 bolitas azules y 3 bolitas amarillas, todas del mismo peso y tamaño. Luego de esto, la probabilidad de escoger al azar una bolita de color amarillo se puede expresar como. Recordemos que una probabilidad se obtiene dividiendo los casos favorables partido por el total de casos o los casos posibles. Vamos a ver si alcanzo a hacer esta. Esta persona compró 2 N bolitas y ya tenía 8, que son las 5 y 3 que tenía de antes. La mitad de estas 2 N eran amarillas y ya tenía 3 amarillas dentro de la bolsa. Por lo tanto, estas son todas las amarillas, mientras que este es el total. Y esa es la expresión que resuelve el ejercicio. En este caso es la letra E, si no me equivoco. ¿Ya? Aquí tenemos el total, más lo que tenía de antes, la mitad del total, más las amarillas que tenía.